este, a ver, vamos pasando lista. Aguilar Mariscal Fernando. Presente, profesora. Aguilar Mariscal. Sí, aquí estoy. Ok, vale. Aguirre Morales. A ver, ayer les pasé, digo, por vía chat es donde nos vamos a conectar, vamos a platicar, tareas y demás, por ahí va a ser el medio. Perdón. Ustedes ya se la saben, van a hacer los 3 parciales, trabajos individuales, algunos van a hacer en Power, otros van a hacer en Word. Obviamente va a llevar carátula de presentación y al final conclusiones y bibliografía. Ya ustedes ya están más allá del bien y del mal, entonces bueno, ya les falta. Pregunta antes de que se me olvide. ¿Ya están haciendo servicio o a alguien le interesa servicio? Conozco un ingeniero que a mí me está interesa. trabajando. A mí también me interesa. Okay. A ver, ahorita nada más que termine la clase me dan chance, les voy a pasar los datos del ingeniero. Él está trabajando en Tláhuac, están haciendo remodelación de humedales, supervisión de obra, grietas por lo de los sismos pasados de hace 2 años, 3 años ya. Entonces, está trabajando él en Xochimilco, en Milpalta y en Tláhuac, básicamente. Y parece ser que les está dando apoyo para transporte, ¿sí? Entonces, les paso el dato para que se comuniquen con él. Él me pidió que mandara su currículum para que, pues para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿no? Necesita ingenieros. Me parece que están yendo 2 o 3 veces por semana, pero bueno, ya se pone de acuerdo con ustedes, con todas las medidas de precaución, por supuesto, para que si pueden, pues hagan el servicio social, ¿no? Y aparentemente si está bien, creo que es una oficina de gobierno, ¿eh? No sé bien cuál, pero si se quedan, bueno, ya saben, tienen opciones de poderse quedar, ¿no? La ventaja del servicio social es que, pues si uno hace bien y le conviene y me gusta, pues igual me quedo, ¿no? Por ahí a trabajar. Para cómo están las cosas, pues no está tan descabellado. Entonces ahorita, que termine la clase, por chat les mando los datos para que por favor manden su información y bueno, ya ahí a ver el qué deciden, ¿no? Por favor. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Dígame. Sí, claro, adelante. Creo que sí. Yo sé que él trabaja para gobierno. Creo que es... Ay, ¿cómo se llama? Es una dependencia que depende de ese dato. La Secretaría de Desarrollo de Territorio Urbano, no sé cómo se llama, no recuerdo ahorita bien qué quiere decir ese dato, pero dependen de ellos, pues cuando es oficina de gobierno, en teoría ya es más fácil que hagan ustedes el servicio, ¿eh? Pero la verdad, digo, platicando con él, me dijo que no había ningún problema, pero ya sería cosa de que platicaran con él, o yo también pudiera platicar con él, para ver qué tanta chance hay de hacer eso, ¿no? Pero de que sí le urge gente, pero sí, eso me estaba haciendo el comentario. Pero pues intentémoslo, déjenme tratar de localizarlo también para ver qué me dice si ya tiene hecho el convenio, la verdad. Y si no, pues no vemos otras opciones por ahí. Hay uno, pero hay que irse a Yucatán, no sería tan descabellado, honestamente. Están haciendo lo del Tren Maya, están haciendo ahorita las obras de inducción. Entonces necesitan gente que vaya a cuantificar, a verificar y a supervisar. Pero estoy hablando del Tren Maya y no sé si dan lana. En teoría deben de dar lana o deben de dar para que ustedes lleguen a un lugar. En este caso porque pues no son de la Ciudad de México, son metropolitanos. El problema es ese, que hay que ir hasta allá y hay que ver que de veras tenga ya el acuerdo.
Yo necesito hablar con mi amigo si ya tiene el acuerdo. Este, si es así, pues bueno, a lo mejor el servicio terminando la escuela, se pueden hacer el servicio. Y él también es con la intención de que ya quedándose ahí, pues se queden por aquel lado, ¿no? Está trabajando en la zona de Valladolid, en Yucatán. Un paraíso, es un paraíso, de verdad. Una zona colonial. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Una belleza. Los que queremos ya huir de la ciudad del calendario oficial, en cuanto lo tenga ya nos ponemos de acuerdo qué días. Básicamente es entregar trabajos. En algunos vamos a tener que hacer, yo voy a exponer de ahí que les estoy pasando la información de manuales de soldadura y demás para poder ver bien qué es lo que está pasando, cómo vamos avanzando en cuanto a tecnologías y demás, ya para hacer, y a lo mejor ya les tocará hacer alguna presentación. Todos los trabajos tienen valor para los parciales y yo les quiero hacer una propuesta, el que quiera y el que guste. A veces los ingenieros tenemos un error muy grave, no leemos otra cosa que no sea ingeniería. Se nos olvida que existe un mundo cultural allá afuera. Entonces todo lo queremos resolver con ingeniería, con cálculo, con... No. Para que seamos todos ingenieros completos, yo sugiero que leamos literatura, la que ustedes quieran. Entonces, si ustedes leen un libro y me pasan hasta la siguiente clase, tienen qué libro quisieran ustedes leer. Lo van a leer, nos vamos a dar el tiempo en el tercer parcial desde el segundo y tercer parcial, porque si no nos va a dar tiempo, de que ustedes expongan su libro y lo van a exponer para todos, nos van a contar su libro y me lo van a pasar, pues, para que yo lo considere. Y va a ser un punto más para el tercer parcial, un punto extra. El que quiera, no es obligatorio, no es materia ni de literatura ni nada, pero yo creo que es cultura general. Ustedes ya van para afuera y a veces nos cuesta trabajo redactar. De verdad, créanme, nos cuesta mucho trabajo redactar porque nos hemos enfocado mucho en la técnica y no sabemos redactar. Tenemos las materias de humanísticas que luego, bueno, no critico a las compañeras, pero a veces se meten en áreas que no les corresponden. Por ejemplo, administración de obras, perdón, no lo tenemos que hacer nosotros. Ese es nuestro problema, porque nosotros sabemos la técnica y podemos decidir cómo vamos a administrar nuestra obra. No es una parte social. Digo, obviamente tiene que ver con lo social, y ustedes a esta altura del partido saben que las obras tienen que ver con cuestiones sociales, totalmente. El que no le quede claro, pues se equivocó de carrera o no sé qué parte debe estar estudiando. Entonces, este es un plusito que se los quiero dar para que nos enganchemos. No sé si a alguien le gusta leer o no, pero ojo, no se valen libros. Al principio es una belleza de libro, pero tiene muchos dibujitos. Y dirían mis hijos cuando estaban chiquitos, sí, pero que tenga monitos. No, más bien es que no tenga monitos y leamos un libro, cualquier libro, un bestseller. A veces hay libros muy buenos y a veces hay libros que a lo mejor no nos enganchan. Hay libros que uno empieza leyendo y como a los 2, 3 capítulos, qué aburrido, de verdad, qué aburrido, y lo bota uno y a lo mejor me engancho con otro libro, a lo mejor un poquito de corte histórico. Hay gente que le gusta mucho leer los libros de tipo Agatha Christie, que son de suspenso, de terror, de matar. Válido, totalmente válido, pero tiene que ser un libro que no sea de ingeniería, que sea de literatura, la que ustedes gusten ahorita, por donde quieran. Y tampoco se vale que sea un audiolibro, ojo, no se vale porque, bueno, somos finísimas personas, ¿sale? Entonces, el que guste, por favor, vaya subiendo su libro al chat para que yo vaya anotando qué libro es el que van a ustedes a leer, si gustan. Y al final de cuentas vamos a ver que tenemos por lo menos 25 libros. Vamos a leer, vamos a pensar que sean los 25
que tenemos 26 libros más el que yo les cuente, y a lo mejor a alguien le interesa, o no quiero leer. La intención de que luego a veces cuando uno dice, ¿qué está leyendo? ¿O qué programa está? ¿Qué serie estás viendo? Y nos empiezan a contar a lo mejor la serie, y uno dice, caray, suena interesante, me engancha. La serie de Crown, de la Corona, me parece una muy buena, cosas que yo no sabía y me gustó. Pero se engancha uno tanto que a veces son las 2, 3 de la mañana y sigue uno viendo la serie. Entonces, mañana tengo clases, entonces, esa es la intención, que se enganchen con algo. Al final nos dirán, ¿sabe qué? Sí me gustó, no me gustó, me decepcioné del libro, se vale, es válido. No el libro que agarremos nos va a gustar a la primera, ¿no? Nos vamos a empezar a dar cuenta de qué tipo de libros nos gustan, ¿no? Y bueno, que nos quede un poquito el gusanito para después seguir leyendo, ¿sale? Entonces, el que guste, por favor, vaya subiendo y tenemos hasta el jueves para que me digan si le entran, no le entran o qué libro les gusta, ¿sale? Dentro del programa que ya les he pasado, son 5 unidades muy, muy complejas, muy densas todas, porque abarcan todo. Los compañeros hicieron así como ingeniería civil. Ok, explique ingeniería. Por Dios, es un mundo. Ok, entonces aquí estamos igual. Estamos hablando de estructuras metálicas, obras de infraestructura hidroagrícola, obras de infraestructura de transporte, la unidad 3 y las comunicaciones, puentes, túneles y lumbreras. Ok. En cuanto a estructuras metálicas, estamos hablando de estructuras reticulares, pailería, ya sabemos qué es pailería, si alguien sabe nos explica, las naves industriales, que generalmente es donde se ocupaba la ingeniería, la estructura metálica, pero ahora son edificios chiquitos, grandotes, medianos, en donde se está construyendo rápido, bonito, no barato, es caro, es muy caro, la estructura metálica, pero es muy rápido. Nos ahorramos muchos trabajadores y finalmente tenemos el armazón. Lo único que hacemos es lo forramos. Yo digo, ya está hecho el esqueleto, lo tengo que vestir. ¿Cómo lo visto? Seguramente las columnas y las traves van a ser de concreto. Pero todo lo demás, el huacal, como el que tenemos en la S, lo puedo ir separando por paneles, llámese Duroc, llámese tabla roca, con lo que ustedes gusten, con las nuevas tecnologías, yo lo puedo ir llenando, lo puedo ir vistiendo. Y muchos de los edificios se quedan así como huacales y ya al final pues ya la gente va comprando los metros cuadrados que requiere, ¿no? Entonces eso implica una normatividad, la fabricación, el montaje, el mantenimiento, la rehabilitación, los planos que debe de haber, los planos de taller, los planos Has-Built, muy socorridos últimamente, son, así deberían de haber sido los planos toda la vida. Entonces, ¿cómo manejamos el software que corresponde? Aquí en el software, básicamente estamos hablando de un programa de precios unitarios que ya está mucho mejor. Puede ser el NewData, puede ser el Opus, que ya me lleva hasta un control sumamente bueno y si lo sé manejar, creo que inclusive ya hasta lo manejan con el AutoCAD, ¿no? Entonces, son las ventajas de la tecnología. La otra, que es las obras de infraestructura hidroagrícola. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Aquí me habla de obras de tomas, estructuras de conducción, estructuras complementarias, de control, construcción. Estoy hablando de una presa. Y llega hasta su punto final porque vamos a hacer hasta los regadíos para poder llegar el agua a los canales de riego. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de hacer una obra hidroeléctrica, porque una obra hidroeléctrica es la más completa que puede haber en cuanto a una presa, porque por la generación. Y aquí vamos a meter dos cosas. Vamos a meter túneles y lumbreras, una parte de túneles y lumbreras en la unidad 2, porque pues para hacer una presa necesito túneles, necesito lumbreras, ¿sale? En la unidad 3, que estamos hablando de la infraestructura del transporte, que son aeropuertos, helipuertos, puertos marítimos, fluviales, terracerías, drenajes. Y aquí también voy a ocupar túneles y lumbreras. El metro,
por ejemplo, de la Ciudad de México, el drenaje profundo es túnel y es lumbrera. Entonces, aquí vamos a complementar los dos. Vamos a ver túneles y lumbreras ahí mismo, ¿no? En la unidad 4, por eso vuelve muy densa. La 4, que estamos hablando de puentes. En la 1, que estamos hablando de estructuras metálicas, vamos a hablar de puentes metálicos también, como el que tenemos en la S. Y hay otros tipos de puentes ya mucho más elaborados, que también son puentes metálicos. Y los otros, aquí estos puentes, vamos a estar hablando de puentes prefabricados. Prácticamente todos los puentes que se hacen ya en el país son prefabricados. Inclusive en comunidades rurales ya se está haciendo puentes prefabricados. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy... Bueno, vamos a platicar el procedimiento, pero relativamente es muy fácil colocar puentes. Digo, tiene su grado de dificultad, por supuesto, como cualquier obra, pero ya es muy fácil hacer puentes. Vean, el segundo piso de la Ciudad de México, la primera parte costó un montón para poder hacer las cosas, pero la segunda parte ya nuestros albañiles son muy buenos, son muy hábiles, es gente experta, ya sabe cómo colocarlo y nos dan la vuelta, tranquilamente nos pueden dar la vuelta, ¿no? Entonces, en esta unidad de puentes vamos a estar viendo puentes prefabricados, puentes de concreto básicamente. Y en la última que dijimos túneles sin lumbreras, bueno, que vamos a estar hablando de la normatividad del tipo de túneles para carreteras, para obras hidráulicas, para obras de drenaje. Obras hidráulicas tenemos el sistema Cutzamala, que es a base de túneles. Obras de drenaje, crece el TEO, por ejemplo, y lumbreras, en cada una vamos a listar las lumbreras para poderlas trabajar. Entonces, nos vamos a ayudar. Yo tengo algunos videos, otros que por ahí ustedes me ayuden a bajar. Ustedes son re buenas para esas. Entonces, bueno, hay información, hay mucha información. No nos podemos fijar. Digo, la situación no nos impide estar en clase y demás. La ventaja es que, bueno, podemos pasar los videos, a diferencia de que cuando estamos en la escuela hay que estar corriendo por el cañón, y si hay cañón, no hay cañón, que si, oye, no sé. Ya los van a tener ustedes en su poder, y yo les voy pasando información, y cuando sea que se tenga que entregar un trabajo, generalmente procuro que sean 2 clases para que ustedes se expongan, para que si alguien escoge un túnel, no sé, voy a pensar el del sistema Cutzamala, nos explique el túnel, a lo mejor alguien que igual toma el túnel, pero cada quien lo va a ver de distinta manera. Entonces, para que todos tengamos la idea de, no un túnel, muchos túneles que puede haber, muchas lumbreras que pueden existir, perdón, muchas presas que pueden existir también. Entonces, ya no va a ser nada más uno solo, sino van a ser varias proyecciones que podemos tener, ¿no? Varios ejercicios que podemos tener, ¿vale? Esa es la manera en que vamos a trabajar. Básicamente, cuando yo no pueda, por alguna razón, básicamente eso, pues tengo que llevar a mi madre al doctor, yo les aviso un día antes, va a haber clase, no va a haber clase, o de qué manera la podemos responder, si es que es algo más importante, ¿no? Entonces, pero generalmente pues, no salimos a ningún lado, estamos encerraditos todo el día, guardaditos. Por ahí había un rumor de que a lo mejor regresábamos. No creo, la verdad es que no creo. Todavía las vacunas recién se están poniendo. Y si somos honestos, la mayoría de la población de la ESA es grande, rebasan los 60 años. Entonces somos una población igual que de la UNAM, y es grande. El riesgo de que podamos contagiarnos o algo así, pues es grande. Ustedes también, digo, no están grandes, por supuesto, pero el estarse moviendo ahorita, yo creo que deberíamos seguir en semáforo rojo, pero es obvio, la economía no se puede detener. Entonces, ¿qué están haciendo? Están disfrazando los números de la mejor manera. Todos que estudiamos ingeniería y sabemos un poquito de estadística, sabemos que yo le puedo dar la intención de la estadística de la mejor manera que quiera. Yo le puedo decir, oiga, usted está muy bien. Claro, hay unos riesguitos y a lo mejor
En 2 años puede usted tener un colapso. A que yo diga, ¿sabe qué? En 2 años se va a morir. Y estoy hablando de la misma estadística. Entonces, cada quien la va a manejar a su modo. Y ahorita, pues al mismo gobierno le puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ya puedes salir, pero cuídate mucho. Estamos en semáforo, los chistes y los memes, ¿no? Estamos en semáforo naranja matizado de rojo y con rojo vermellón, por Dios. O sea, el país no tiene esa forma de economía como la pudiera tener la europea, ¿no? O sea, nada que ver. Pues por eso estamos abriendo lugares. Y si es que tienen que salir o algo, de verdad, cuídense mucho, protéjanse un montón. No viven solos, o si alguien vive solo, de todas maneras, cuídense mucho. Tienen familiares grandes, sus papás, a lo mejor sus abuelitos. Hay que cuidarse de verdad un montón. Esto, lejos de que se haya quitado, o la vacuna, mucha gente me está diciendo que con la vacuna se van a aliviar. No, por Dios. La vacuna lo único que va a hacer es protegerme un poquito más que lo que me puede estar protegiendo un cubrebocas, estarme lavando las manos, estarme cuidando con algo. Eso es lo que va a suceder. ¿Me voy a seguir cuidando? Claro que me tengo que seguir cuidando. Esto, si bien nos va, según regresamos en agosto, dependiendo yo creo que de cómo fluyan las cosas, posiblemente regresemos en agosto, pero yo siento que todavía va a durar un buen rato. Por ahí yo tengo un video muy bueno. La pandemia anterior, que se tiene uso documentado bien, es hace como 100 años, que fue la famosa fiebre española, que mató a la mitad del mundo prácticamente. No había tantas vacunas como hay ahora. Perdón que hace poquito acabo de escuchar un comentario bien estúpido, porque no puede ser que es estúpido. Dijeron que ahora que llega la vacuna de la de Rusia, la Sputnik, ¿no? Sí, dijeron que no se van a vacunar con los vecinos de mi madre, que porque se van a infectar de comunismo, les van a inyectar comunismo. De verdad, no, me he reído, no en la cara de la gente, pero me dio mucha risa, me dio a decir, bueno, si eso es así, no se me vacuna contra la estupidez, ¿no? Porque, híjole, yo apoyo, yo me coopero con algo para poder hacer. O sea, no es posible que creamos todo lo que nos están diciendo. O sea, la gente no es posible que digan ese tipo de tonterías. O sea, no, por Dios, no puede ser posible. ¿Cómo van a vacunar comunismo? Bueno, me da risa y me da mucho coraje, pero bueno, me quedo con la risa. Perdón, a la hora que se nos corte, regresamos por favor al chat, al link, por favor, para continuar. ¿Sale? Ok. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Siempre hago un paréntesis y lo hago con 2 razones. Ahorita todos quisiéramos, no, ¿quién más no quisiera trabajar en Tren Maya o algo? O trabajar en Dubái, en donde ahorita toda la tecnología está puesta en Dubái. Ya mandaron los Emiratos Árabes una nave a Marte. Oigan, qué maravilla, ¿no? O sea, cómo estamos corriendo y creciendo de una manera impresionante, ¿no? ¿Y quién no quisiera trabajar en esos edificios grandes, altos? El trabajar en uno de esos obviamente implica muchos conocimientos, pero también me queda claro que voy a conocer, voy a aprender idioma, cultura, infinidad de cosas, infinidad de cosas. Entonces ahorita la famosa globalización nos puede llevar a cualquier parte del mundo y aprender todo. Ahorita, bueno, estamos encerrados y pues, en teoría podemos aprender muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, pero yo sí quisiera regresarme un poquito a la parte de nosotros, a la parte prehispánica. A veces se nos olvida de dónde venimos, quiénes somos. Como ingenieros, si alguien recuerda lo que hemos aprendido o lo que nos enseñaron en la escuela, de cómo se construyó o cómo se hizo Tenochtitlán, como nos conquistaron de una manera brutal. Pero la parte de la ingeniería de Tenochtitlán y de las culturas prehispánicas es impresionante. Ahorita, para hacer un edificio de estructura metálica, consigo una torre grúa, me
consigo unas dragas muy buenas y me pongo a construir. Hay una mecánica de suelos que me va a decir qué debo de hacer, cómo de hacer. Hay un equipo de topografía que es una estación total. Pongo, inclusive si tengo el software bueno y de acuerdo, pues me conecto inmediatamente. Como yo voy haciendo levantamiento, se va dibujando. Me va dibujando todo. Entonces, hay que aprenderlos a usar. Claro, pues. Pero ya tenemos mucha tecnología. Ya hay infinidad de cosas. Es más, en su propio celular de ustedes ya viene, pueden ustedes tener el AutoCAD todo completo. ¿Cuándo se había visto? Y ya tiene ratito eso. Pero ¿cuándo podíamos hacer eso antes? Nada, a mí me tocó inclusive todavía cuando hacíamos cuentas con regla de cálculo en la vocacional, todavía en la superior y primer año, me tocó con mucho. Entonces, la tecnología ha avanzado a dar unos brincos impresionantes. La computadora, el celular. Pero a veces se nos olvida dónde estamos parados. Entonces, esta clase es para cultura prehispánica de ingeniería, a lo mejor un poquito de historia, sí, claro, por supuesto, pero de ingeniería para que cuando podamos exponer mucha de la información que tenemos se basa en cuestiones prehispánicas y recordar siempre la gente, sobre todo los españoles, no tanto el español, específicamente el español. Siempre nos ha humillado de que somos los indios, somos los ignorantes, los que estábamos con taparrabos, los de Guarache. Pues bueno, porque así vivíamos. La conquista era inevitable. Fuera Cortés o fuera otra persona. Fue brutal, por supuesto que fue terrible, perdimos muchas cosas. Pero yo creo que lo que más perdimos es parte de nuestra identidad. Ahorita se está rescatando a las culturas indígenas, no sé si fue ayer o antier, que fue el Día de las Lenguas Indígenas. Muchas se están perdiendo y nos maltrataron tanto que mucha gente tiene miedo de hablar su lengua. Y nosotros, los mestizos, no somos mestizos, no somos criollos, o a lo mejor alguien será criollo, pero en general somos mestizos. También nos dedicamos a humillar a nuestra gente. Che indio, ¿no? No, pues a ver, no creo que alguien sea totalmente español. Y luego allá en Europa se casaban papás con hijas, primos con primos, hermanos con primos, hermanos. Por eso estaban idiotas. ¿Por qué? Porque la sangre no se mezclaba, era la misma sangre. Y eso está demostrado científicamente. Que mucha gente era idiota, torpe, vamos a decir. ¿Por qué? Porque me casé con mi hermano, ¿no? Y es la misma sangre. Entonces, y aquí no, aquí no se casaban, se buscaban pelear con otro reino, con otra cultura. Los mexicas se peleaban con los tlaxcaltecas, con los zapotecas, y la hija o el hijo se casaba con la doncella que correspondía. Entonces, no había tal cantidad de gente, o por lo menos es poca gente la que se sabe que tenía problemas de lenguaje, psicomotriz. No teníamos los problemas que tenía Europa, pues, específicamente España, ¿no? O sea, ahí no tenemos esos problemas. Entonces, es nada más por identidad. Entonces, si me permiten, nada más es esta clase, que la chica ya nos arrancamos. Pero es para revalorar nuestra ingeniería. Hay muchos libros que la Escuela Nacional de Antropología e Historia está editando. Uno de los que he editado mucho, bueno, es literatura indígena, es Miguel León Portilla, que falleció. Muy buenos libros, tiene la visión de los vencidos, y tiene más, infinidad de libros más. Y tenemos un Eduardo Matos, que todavía está vivo, y él se ha dedicado a hacer muchos libros de ingeniería. Ay, los tengo guardados, pero se los enseño a que escriben. Muy interesantes porque viven las inundaciones en épocas prehispánicas, que los españoles cuando llegaron y nos conquistaron no supieron aprender lo que había, llegaron a destruir. Ese es un error de ser humano, no nada más de español o francés. Desafortunadamente, cuando el que gana, vamos a decir,
el vencedor siempre trata de humillar al vencido. Eso es obvio, por distintas formas, cultural, social, violando a las mujeres, torturando a los varones, todo tipo de barbaridad. Y la otra es destruyendo la información. No teníamos libros como tales, pero teníamos códices, teníamos información. Y todo eso se quemó o se robó y fue a parar a Europa. Entonces, destruyeron todo, absolutamente todo. Hubo culturas que conservaron parte de eso. Una de ellas son los incas. Los incas, cuando se dieron cuenta de que ya venían en este caso los españoles, también Pizarro, que es el Cortés de ellos, todos los códices, todo lo que ellos tenían, lo subieron al Machu Picchu. El Machu Picchu es un cerro que está en la parte alta y ahí tienen ellos sus templos, sus laboratorios, el centro astronómico, y ahí los resguardaron. Cuando llegaron los españoles, de abajo hacia arriba no se ve, se ve el cerro, no se ve que hay adentro. Entonces ahí se resguardó mucha información y es por eso que los indios tienen relativamente más información que nosotros. Han encontrado ahora en los tlaxcaltecas mucha información que se encontraron en Cacastla. Si alguien no ha ido, vaya a Cacastla cuando se pueda. Y ahí se resguardó mucha información. Han encontrado mucha información en el Templo Mayor. O sea, la gente cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, escondía sus códices. Desafortunadamente también llegó la Santa Inquisición o el Santo Oficio, y alguien que tuviera en aquella época o hablara su lengua, pues era torturado y lo quemaban. Entonces, es vil sobrevivencia. ¿Sabes hablar? No. Hablo mal español, pero hablo. Y a lo mejor es igual que sucede ahorita. Si yo me voy a comida, yo soy de Oaxaca, por ejemplo, yo hablo zapoteco. Pues me voy y cuando estoy con mi gente, pues hablo zapoteco. Entonces, eso es lo mismo que pasaba antes. O sea, la gente escondía lo suyo. Cuando después de que nos han conquistado y todas las barbaridades, llegan los curas buenos, digo yo, un Bartolomé de las Casas y demás, y tratan de recuperar parte de la información que había. Entonces empezaron en Tlatelolco, se hizo el famoso, los documentos de Indias, que se llamaban en aquella época, y que sirvió para hacer después la Constitución de las Indias, que fue de Cali, me parece que se llamaba, que fue el antecesor, 2 siglos después de la Constitución. Entonces fue muy importante. Y empezaron a recapitular, empezaron a recapitular qué es lo que había pasado. Y ponía a la gente que sobrevivió a que platicara qué está pasando. O sea, oye, ¿qué hacían? ¿Por qué hacían? ¿Cómo construyeron? ¿Qué hicieron? Muchos de la gente que construyó, obviamente, otros los mataron. Pero se trató de rescatar lo más posible. Ese documento existe. Aparentemente está en el Museo del Prado. México quiere rescatar, no como el penacho, que yo creo que si lo traemos se nos desbarata en el camino, pero que nos presten para ver qué es lo que acababa de existir. Ya hay documentos, insisto, Eduardo Matos y gente que se dedican en la escuela en Elena y en el IMBA, sobre todo en Elena, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde nos platican qué hicieron y pruebas en los libros de arqueología, por ejemplo, le viene mucha información. Entonces, se perdió, y digo que este es error de todos porque el vencedor siempre quiere humillar, siempre al que ha perdido. Y cómo lo humilla con sus cosas, con sus tradiciones. Entonces, eso hicieron, perdimos todo. Hemos visto que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial igual acabaron
todo. Y hay que empezar con prueba de ello es Japón. Acabaron con todo. Lo único que quedó por ahí fueron algunas partes que quedó del imperio que tenían en aquella época los japoneses, y se levantaron. Entonces yo creo que es un error de la humanidad terrible, terrible, que no sepamos reconocer lo que había antes. En todas las culturas y en todas las épocas ha sucedido. Entonces, bueno, cuando se dan cuenta de la atrocidad que estaban haciendo los españoles, los curas, muchos españoles sensatos, demandaron a Cortés por abuso de autoridad, ¿no? Se le hace un consejo, se le encuentra culpable y finalmente se muere ya, pero el maldito regresa y está enterrado en México, ¿no? Entonces, bueno, no lo quieren hacer muy extensivo, ¿no? ¿Dónde está? Porque de que vamos y quemamos, no sé dónde está, pero vamos y quemamos dónde está este hijo de la guayaba, ¿no? Digo, la conquista que tenía que haber sido él o otro, bueno, a lo mejor no menos atroz, pero bueno. Entonces, la parte de la historia que a lo mejor más conocemos todos es cuando le dicen que desde Aztlán, que Aztlán es un lugar que está cerca de Nayarit, entre el estado de Nayarit y Sinaloa ahora, en donde les dicen que tienen que llegar al valle, es un lugar lejos, valle, en donde debe haber un lago de Guadalupe, bla, 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 la historia que es rara. Ok. Y lo encuentran exactamente aquí en la Ciudad de México, que es un lago. A esta altura del partido decimos como ingenieros, o sea, no te pases, vas a construir un lago. O sea, si te ubicas, si a esta altura del partido todos sabemos que construir en un lago, o sea, tengo que bombear, tengo que estabilizar, mi mecánica de suelos tiene que ser impresionante. ¿Cómo voy a construir? Voy a poner pilotes. Todo eso pasaría por mi cabeza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, religiosamente alguien dijo, Chilo Pórfido, ¿sabes qué? Ahí tienes que construir. Y fue una orden religiosa. Igual que en su momento después Cortés dijo, aquí en parte del templo mayor se va a hacer catedral. Costó 100 años, más de 100 años construir catedral. La que ahora conocemos. Todo bien, ok. Que si ubicamos a alguien con buen juicio, en la época de Peña Nieto, se iba a hacer el aeropuerto de Texcoco en Texcoco. Y si ubicamos, Texcoco está en el lago de Texcoco. Entonces, la bronca iba a ser el bombeo, la estabilización. Como proyecto de ingeniería es una belleza, ¿eh? O sea, valga. Que nos iba a costar una la nota, por supuesto. Ahí, más que la construcción del edificio, iba a ser el mantenimiento. Habíamos que tener muy bien bombas extraordinarias para poder sacar el agua, ¿no? por cuando lloviera, las inundaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso nos iba a costar un poquito o un muchito. Permítanme. Se iba a hacer en el sexenio pasado, ya no se hizo por diversas razones. Santa Lucía también no es precisamente la mejor opción, pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, nos toca ver aeropuertos. Entonces bueno, nosotros empezamos a crecer, a desarrollarnos como cultura, la cultura mexica. Y no sé si ustedes vieron un video, un reportaje cuando recién empezó la pandemia, por ahí, mayo, junio, un reportero, me acuerdo mucho, no recuerdo quién era, o a ver si lo podemos rescatar, en donde, cómo se veía la Ciudad de México, sin gente, en Zócalo. Sin gente estoy hablando mínima, escasa gente. La Ciudad de México nunca estuvo vacía, nunca, por lo mismo que hicimos las cuestiones. Pero se veía la avenida México-Tacuba, que es la que desemboca en Catedral, recto, 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 bien trazado, muy recto, y se alcanzaba a mirar casi hasta Avenida Insurgentes.
Digo, hicieron un zoom, por supuesto, y se alcanzaba a ver recto. Y dije, uy, ¿cuándo vamos a volver a ver recto esto y sin gente? No, no. Y ahí queda más que demostrado que la ciudad, el trazo de las calles, bueno, ahorita son calles, pero en su momento eran canales por donde pasaban las canoas, era la forma de conectarse con tierra firme, decían ellos. O sea, en el islote donde se encontró el águila, bueno, aparentemente donde menos se encontró es en el Zócalo, en el frente de donde está donde están los jueces, la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay una estatua donde está las mexicas y un águila. Se supone que ahí me lo encontraron. Hay una versión, hay otra versión que dice que no, que está por uno que llaman el Aguililla, que está rumbo a la Merced, por la calle entre Mesones y Moneda. Bueno, hay varias versiones, pero bueno, vamos a pensar que ahí fue, ahí o en otro donde dice que son las Aguilillas, la Aguililla. Pero fue en esa zona. De ahí aparentemente había muchos lugares ahí donde había nopales, águilas y demás. Entonces, ahí exactamente se encontró y ahí se fundó. Entonces, ahí se hizo el islote. Las maneras de llegar al islote o salir del islote, una es la actual México-Tacuba, que era un canal. En su momento, Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado, y después aprendió a leer y escribir, y aprendió mucho de Malinche, con la información que se pasaba. Él describía, si alguien no ha leído el libro, léalo, se llama Historia de la verdadera conquista de México, por Bernal Díaz del Castillo. Muy buen libro, muy buen libro, para que sepamos dónde somos y cómo describe la verdad de México. Entonces él dice que había esa avenida que era la actual México-Tacuba. La otra es lo que ahora sería el eje central, parte del eje central, que es la que lleva hacia Tlatelolco, que es el mercado más grande y en todo el mundo conocido, Tlatelolco, y la organización que tenía Tlatelolco, una belleza. Por un lado, aves vivas, aves muertas, cacao, todo lo que se puede imaginar. Una central de abastos antigua y muy limpia, y con unas reglas muy rígidas, sumamente rígidas. Los españoles se quejaban de que éramos muy crueles, pero bueno, decía Chu, no nos conquistaron de, ay, por favor, ¿verdad que quieres ser cristiano? Sí, va a ser católico. Mira, no seas malito, si no lo haces te voy a castigar y te voy a dar cosas otras. No, era matar. Entonces, la religión entró a sangre, fuego, chiclano, chiclano. Entonces, en Tlatelolco, por ejemplo, cuando alguien robaba y se demostraba que había robado, había unos lugares altos en los que se podía observar y la gente, vamos a decir, eran los comendadores, no me acuerdo cuál es el nombre de los mexicas, que eran los que observaban, así como la Profeco de ahora. Y, tú robaste, y te demuestro que robé. A ver, ¿con qué manita robaste? Con la izquierda, préstame. Chin, le cortaban la mano. Punto. No vas a robar más. Y yo creo que eso deberíamos hacer en esta época. A ver, el violador, ven, papito, ven. Vamos a platicar un ratito. Entonces, igual, y si alguien mataba a otra persona, y esa persona, la que falleció, tenía una familia, el que mataba tenía la obligación de mantener a esa familia. Entonces, a lo mejor si éramos rígidos, sí, seguramente éramos rígidos, como también los incas hacían exactamente lo mismo. Y el que hacía maltrato o alguien, lo ponían al sol todo el día, sin agua. Si sobrevivía, bueno, pues tienes chance, otra oportunidad, la otra, pues te pregunto y te matas. A lo mejor sí éramos sumamente radicales, ¿no? En hacer muchas cosas, pero los españoles también hacen muchas tonterías. Esa era la segunda. La tercera es la que ahora sería equivalente a 20 de noviembre. Por ahí era la otra calzada, que
De hecho, antes de llegar sobre 20 de noviembre, hay un mural, no sé si alguien lo ha visto, en donde hay un mural muy bien hecho, en donde es el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés. Y está muy bien, muy interesante. Ahí fue el encuentro. Y es una leyenda muy interesante. Esa sería la segunda, que sería la salida hacia Tlalpan ahora. Y la otra es para el oriente, que vendría siendo de donde está ahorita Palacio Nacional, que es la calle de Moneda, me parece. Esa sale derecho y si ustedes caminan, les va a dar hacia la Merced, hacia la calle de Circunvalación. Y ahí está el metro ahorita. Antes por ahí se llegaba, ya era la parte de tierra, y por ahí se llegaba. Después, esos caminos se siguieron ocupando en la época novohispana. Después se hicieron calles, pero ya estoy hablando de casi en la época después de los 1800, por ahí, porque todavía las acequias, y se les va a quedar tarea que son las acequias, sobre la calle de Moneda, todavía a veces hasta ahí llegaban las canoas que venían de Chalco, por ejemplo. Por ahí llegaban las canoas que venían de lo que ahora es Basílica, por Tlatelolco, y por ahí llegaban, y por Tacuba. Después es que la fuimos rellenando torpemente y de manera indiscriminada, porque en la Ciudad de México se hunde como polvorón que da gusto, ¿no? Y después nosotros, los brillantes ingenieros, pues hemos tratado de secar ese lago, lejos de hidratarlo, lo estamos secando, y esos son nuestros problemas cuando llega a temblar. Obviamente en aquella época no sabían mecánica de suelos, o yo supongo que no sabían como ahora mecánica de suelos, y empezaron a construir. Y todos a estas alturas del partido sabemos perfectamente que si voy a construir algo y va a ser una estructura grande y quiero hacer una carga puntual, tiene que ser una carga puntual a base de pilotes y de pilas. Pero en aquella época no existía la tecnología, ni Europa la tenía para construir pilas y pilotes. Las pilas y pilotes fueron saliendo por ahí de los 1800, 1700, 1800. Entonces no existían los pilotes. Y para construir algo, las pirámides en cualquier parte del mundo, vean que son pirámides muy grandes, estructuras muy grandes. ¿Por qué? Ustedes que saben arte e ingeniería saben que entre mayor área de contacto tenga yo en el suelo, perdón, el suelo se entera lo menos posible que le estoy metiendo carga. A lo mejor son 50,000 toneladas, pues en un cachito le van a caber 500 kilos. No pasa nada. Y lo sabemos por el área de contacto. Eso es ingeniería, eso es estructuras. Y eso ellos lo sabían. Tan lo sabían que hicieron las pirámides muy grandes. Y no nada más nosotros, los incas, los mayas, los egipcios. Todos sabían eso. La mayor área, entre mayor área de distribución, me va a tocar menos una carga puntual, ¿no? Ok, construyeron las pirámides y los espacios para poder crear toda esta situación. Estábamos en un lago, sí. ¿Qué hicieron para manera de estabilizar el lago? Están las chinampas y se fueron rellenando los espacios. Igual, las chinampas sabemos que es un proceso a base de hierbas y demás, en donde las raíces se van enganchando y bueno, voy creando una red abajo para poder crear una estructura arriba. Tan lo supieron que los japoneses vinieron en la época de por los 80, 70, 80 a aprender cómo habían hecho en la época prehispánica las chinampas. Aprendieron bien y le han ganado terreno al mar. Digo, no precisamente como chinampas, pero tienen el principio de las chinampas en Japón y lo tienen igual en Holanda. Le han ido ganando terreno al mar, a base de chinampas. Y ese es un aporte que hizo la tecnología mexicana y la cual los estudiantes y los compañeros de la ENA
han estado duro y duro para que se reconozca como tal, ¿no? Así como, por ejemplo, las estructuras musulmanas que son a base de arcos y que es lo que nosotros tenemos por imposición de los españoles. Prácticamente toda América Latina nos conquistaron los españoles, salvo el Brasil que nos conquistaron los portugueses, pero tienen el mismo tipo de estructura. Vean que todos, cuando tengan oportunidad, ustedes, cualquier plaza, Guadalajara, Ciudad de México, cuando pueden viajen a Sudamérica, Centroamérica, es el Zócalo. Zócalo, decimos porque la parte central es una plancha. Esta catedral, generalmente la catedral principal, la mera catedral o las demás capillas de esta catedral, está Palacio Nacional y están arcos. Y todos los arcos que tenemos son los mismos que puede encontrar usted aquí, en Guadalajara, en Oaxaca, en Puebla, en Honduras, en Bolivia, en Perú. ¿Por qué? Porque nos conquistaron los mismos monos. Y el arco es producto de la arquitectura musulmana. Ellos terminaban en arco y en punta. Los italianos y los españoles lo modificaron y se volvió un arco, un medio arco, vamos a llamarlo así. Y después vamos a ver que ustedes que saben hartas estructuras en la parte de arriba, se pone el muñón y que es el que le da la compresión completa al arco, que es lo que ocupamos nosotros para hacer los túneles y las lumbreras. ¿Qué hacemos? Sobre todo en los túneles, los nuevos, el del metro. ¿Qué se hace? Se ponen los círculos, generalmente empezamos de abajo hacia arriba, y el que se pone arriba es la cuña. Independientemente que estén atornillados, ¿qué es lo que hago? Hago presión en la parte de arriba. El día que yo quiera destruir un túnel, quiten la parte de arriba, casi, no al 100, pero se les va a desmoronar el arco. Y es lo que sucede. Vean después en las construcciones novohispanas que hay, en la parte de arriba ponen arco y ponen el escudo de la gente. Eso lo supimos después con construcciones. Pues, y antes, en la época prehispánica, pues no había esas cosas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa tecnología. Nosotros, nadie nos había conquistado hasta que llegaron ellos. En cambio, los españoles ya los habían conquistado, los musulmanes, ¿no? Mucha tecnología y muy buena. Entonces, esas maneras de hacer los canales vinieron los japonesitos, aprendieron la técnica y demás. Otra cosa que es de nosotros, donde se hicieron los canales, se empezaron a poner lo que ahora llamamos tablestacas. Las tablestacas es un aporte mexicano prehispánico. Ubican los carrizos o el otate, los que son de provincia. Hay gente de provincia aquí en el grupo. ¿No? Bueno, ubicamos qué son los carrizos. Sí. Sí, eso sí. Okay. Sí, probé. ¿Qué se hacía? Hagan de cuenta así como están nuestros dedos. Este es carrizo, este es carrizo, este es carrizo, este es carrizo. Y los voy a amarrar a diferentes alturas. Voy a poner uno más chaparrito que otro, y luego el otro me regreso a esta misma altura. Lo que ahora llamamos tres bolillos, lo ponían donde iba a ser el canal. Y lo asentaban en el lago. Lo asentaban a la parte, pues donde yo estuviera, vamos a decir, macizo, y me iba así, me iba. No es lo mismo que yo tenga uno, a que yo tenga un montón de tablestacas durante todo el camino. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a evitar, o sea, en este caso, el agua corría por todos lados, pero voy a generar un canal por donde yo pueda controlar más el agua. Con el tiempo y las chinampas, pues se va enredando el carrizo con todo esto y me va a permitir. Es rígido, pero no tan rígido, no sé, no es contradictorio, pero sí es rígido, porque ya no va a permitir que se mueva tan fácil el agua de un lado para otro y me genere mucha corriente y a su vez mucha inestabilidad al suelo. Y no es tan rígido porque es un otate flexible, es carrizo flexible, que si vienen muchas lluvias me va a poder permitir que yo me mueva.
que es lo mismo que pasa ahora con las tablestacas que colocamos en puertos. Generalmente cuando construimos algo que sea rígido, de concreto o de estructura metálica, se le hacen unas perforaciones chiquitas. ¿Por qué? Si yo lo voy a colocar por ejemplo, en un puerto, voy a colocar unas tablestacas, es obvio que cuando venga el oleaje fuerte, le va a pegar algo rígido. Y le va a pegar, y seguramente de tanto estar pegue y pegue, lo voy a voltear, lo voy a romper. Pero si yo le hago unos agujeritos, ya vienen hechos, o si no se hacen, voy a hacer un agujerito en donde la presión hidrostática venga y rompa, entonces ya voy a dejar permitir el agua. Pasa lo mismo con los gaviones, que tienen rocas de distinta medida, no se vuelve rígido porque no es una pared de concreto como tal. Viene la lluvia con toda la presión hidrostática, choca con mis piedras y va, desbarata mi agua, le rompe la presión hidrostática y va a hacer bajar el agua de una manera, pues como una especie de remanso fuerte, a lo mejor, seguramente. Un ejemplo claro, no sé si a alguien le gusta ver el béisbol o ha jugado béisbol. Cuando viene la pelota en el béisbol, y si usted la cachara la pelota tal cual así, y pongo mi mano dura, y viene la pelota, le voy a reventar el brazo. O cuando juegan fútbol americano. O sea, ¿qué es lo que pasa? Viene la pelota, la cacho, o en el caso del béisbol, y mi mano se va un poquito para atrás. Ya después, ok, la agarro la viento. ¿Por qué no puedo ser yo tan rígido? Porque me voy a romper el brazo. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Tengo que permitir que la estructura sea un poco flexible. Cuando colocamos concreto en la PPI o en algún lugar, vean que no todo es puro concreto, sino a cierta distancia se deja un espacio, lo que llamamos las juntas de dilatación. A veces le ponemos una junta de neopreno y a veces le ponemos lo que conoce la gente como chapopote, que es un riego de liga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ahorita está haciendo mucho calor, ¿qué es lo que va a pasar? Somos piedras, y no es canción, piedras que siempre chocaron. O sea, si yo junto piedra con piedra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a chocar. ¿Por qué? Porque está muy caliente y se van a tratar de abrir. Lo que va a hacer mi junta de neopreno o mi chapopote es que se vuelva flexible y seguramente con el sol se va a dilatar, pero en la noche se va a contraer. Entonces, eso lo sabían ellos desde antes. Y ese aporte, yo no sé eso si sea aporte de nosotros o no sea aporte de nosotros, pero es bien interesante. ¿Qué tan cosas a veces tan simples podemos hacer para construir, ¿no? O sea, cosas tan para poder construir. Entonces, ellos hacen igual, por eso yo digo que es rígido, pero no tan rígido, o flexible, pero siendo rígido. O sea, a eso me refiero yo con que las estructuras no pueden ser tan rígidas. Inclusive ahora con los sismos se han hecho los famosos disipadores de energía. ¿Y qué es lo que hace el disipador de energía? Exactamente lo mismo. Cuando viene el temblor, se deja ir como un amortiguador de auto. Golpea y me dejo ir con el movimiento. Porque si yo me pongo rígido, si la estructura se pone rígida, no hemos visto lo que pasa. Colapsan las estructuras. Entonces, somos ingenieros, pero no podemos permitir no sean malitos. ¿Me permiten un minuto, por favor? Sí, profesora. Gracias. Profe, no se preocupe. Sí, profe. Las estructuras no podemos ser tan... Ok, sí va a ser de concreto, pero vean, inclusive en cualquier parte de puentes que hay un viaducto o algo, no está el puente todo rígido, sino en la parte de las uniones hay juntas de neopreno. Entonces, eso le da una flexibilidad. Y sobre todo nosotros, que estamos en una zona sísmica, es claro, tenemos que tener cierta flexibilidad en las estructuras, cualquiera, para que no, a la hora del sismo, no colapsemos. Estructura, túnel,
lo que ustedes gusten. No podemos colapsar. Nosotros como seres humanos, muchos de los inventos son con base en nuestro conocimiento, el observar a los animalitos y demás. La famosa mano de chango es porque se parece a la mano del changuito. Entonces, nos tenemos que flexibilizar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en aquella época. Los carrizos y demás, bueno, pues sirvieron para eso, ¿no? Y bueno, el haber construido más estructuras tan altas y tan grandes, bueno, tiene su... Digo, no se construyeron en 2 días, por supuesto, por eso se hacían las guerras, por eso necesito mano de obra. ¿Y cómo lo hago? Mediante guerra, punto. O sea, necesito mano de obra, sí, aunque yo tengo los ingenieros, pero necesito chalanes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues me lo traigo de allá, que es el rey con la pila, amigo. Se murió pues, con la pila, igual, ¿no? Igual ha pasado en todas las guerras, como seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Pues digo, la historia se repite y a veces no aprendemos a mismo. Torpes los seres humanos a veces, ¿no? Bueno, esta parte que nosotros acabamos de concluir y demás, cuando se acabe, no sean malitos, nos enganchamos, creo que todavía alcanzamos otro cachito, ¿no? De clase. Se termina esta y nos volvemos a enganchar, por favor. Empiezan a construir esto, digo, obviamente les costó mucho tiempo, muchas guerras, mucho odio con las otras entidades, sobre todo con los tlaxcaltecas. Son los más cercanos, son los que viven en Puebla, en toda esa zona de Puebla, Tlaxcala, y era el siguiente imperio que había aquí. Entonces, ahora sí, la clásica ley del más fuerte, yo gané y yo te agandallo. Crea conflictos, a nosotros crea conflictos. Y en Cacaxtla hay muchas cosas maravillosas. Ahorita en Yucatán están encontrando cosas espectaculares. Cuánta información no hay. Y yo creo que si algún día pudiéramos retirar la plancha del Zócalo, ¿qué no encontraríamos abajo? Las veces que se ha hecho metro y que cruzó por México Tacuba, uy, Dios, cuántas cosas. Se supone que están en el Museo de Antropología. Otras, no sé en caso de quién político estará, ¿no? Cuando se construyó, por ejemplo, está construido sobre el eje central, el que viene de Constitución y llega a Garibaldi, creo que es de Constitución. A mí me tocó trabajar en ese tramo, justo desde Garibaldi hasta Salto del Agua, todo el eje central. Y a la altura de la calle de López encontramos en una ocasión, me acuerdo, un panteón español. Digo, ahí los que nos dijeron que era español o no era español, eran los arqueólogos. Nosotros teníamos la misión de apurarnos y hacer. Y generalmente se excavaba en la noche para que los arqueólogos, digo tristemente, para que lo que había no detuviera la obra. Ya saben, en construcción siempre, cuando arrancamos la obra ya vamos atrasados por lo menos 15 días, un mes. Oye, todavía empieza el 5 y vas atrasado. No, se encontró un panteón, me acuerdo, español. Y yo me dije, es que es un panteón español, ¿no? Ah, pues, sácalo, ¿no? Y en aquella época estoy hablando, pues, cuando se hizo la línea, se vendían todavía osamentas, se permitía para los estudiantes de medicina. Los señores que traían los choferes vendían los huesos para los estudiantes de medicina. Ahora ya no se vale, no se puede. Pero en aquella época decían, además es español. ¿No? Sí. Y decía el arqueólogo, dice, no, pero abajo de seguramente hay uno de nosotros, uno prehispánico. Dice, porque los españoles siempre abajo, encima de nosotros, siempre se quisieron imponer y la prueba es el Templo Mayor y todo lo demás. Entonces, de veras excavó y abajo encontramos un panteón indígena con muchas cositas, algunos documentos como códices. Decía que era un panteón comunitario, pero comunitario de gente
vamos a decir, de clase media alta, no tan comunitario. Y encontramos muchas cosas, información. Yo me acuerdo lo que ahora es, lo que ahora es. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que en la calle, lo que es ahora Madero, lo que cruza entre Avenida Juárez y Madero, sobre el Central, teníamos la máquina y de repente la máquina pegó y se oyó muy feo, ¿no? Y pues, ¿ahora qué encontramos? Y todos bien alucinados, el tesoro, o sea, no, el tesoro fue por el lado de la México-Tacuba, no por aquí. Pero bueno, encontramos una placa como de unas 4 pulgadas, fácil, un choncho así, en donde una placa como de 10, 12 metros por 12 metros, era una placa de acero que se ve, después los antropólogos nos dijeron que hecha, porque en una de las esquinas estaba firmado con, o sea, se ve que hicieron con soldadura, así, por Porfirio Díaz. Estaba la firma de Porfirio Díaz. Así como que, no te pases, mira. Dice, y ya, él nos contó que obviamente en una de las tantas inundaciones de la Ciudad de México se mandó traer esa placa de Europa. Y él afirmó diciendo que pues, ya no nos vamos a inundar tan fácil que por aquí puede pasar la gente. Entonces, ¿qué se habrá hecho esa placa? No sé. La verdad no sé, desconozco. Dije, nos hubieran dejado por lo menos recortar la tienda de Porfirio Díaz, ¿no? Muy interesante la tienda de Porfirio. Entonces, así como eso, imagínense la de cosas que no hay en el centro histórico. Infinidad de información. Todas esas que hemos estado sacando nosotros de a poquito, cuando se adoquinó la parte del centro, la México-Tacuba precisamente, y 16 de septiembre se empezó a excavar para meter mucha instalación eléctrica y demás por abajo, se encontraron tinas completas de la época porfiriana, y muy bonitas, o sea, la gente decía, ¿me lo puedo llevar? Sí, sí, porque quiero. Entonces, de los chachareros, ¿no? De la Laguna y demás, o gente que les gusta coleccionar esas cosas. Entonces, imagínense cuánta información habrá. Digo, y no nomás aquí, en cualquier centro prehispánico de aquella época, ¿no? O sea, información importantísima. Y bueno, a veces digo, bueno, ¿cómo lo hicieron estos bárbaros? Y me queda claro que lo único que había en aquella época era observar la naturaleza y el cielo. De ahí que todas las estructuras que se hicieron tenían la computadora más grande y más maravillosa del mundo que se hiciera. Entonces, la observación se vuelve importantísima. De ahí que, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a Xochicalco, que está rumbo a Cuernavaca, adelante, en Alpuye, cada metro es vuelta a la derecha. Están las pirámides de Xochicalco. Es una pirámide impresionante que en marzo, desafortunadamente la pandemia no ayuda. Cuando se acerca el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, en el cerro de enfrente se hace como una horqueta así. Y los primeros rayos de luz que entran al observatorio, de verdad, hagan de cuenta que es un rayo láser el que entra, pega en una de las paredes y refleja una luz hacia así en zigzag y pega al piso. Pero hagan de cuenta que están poniendo ustedes una lamparota del tamaño del mundo, ordinaria del cielo y demás, y muy observadores, muy inteligentes, y bueno, sabemos lo que puede pasar y todo, ¿no? O sea, y esta información se pasaba de generación en generación, pues es bastante interesante. A lo mejor como ahora podemos ver, ¿no? Cómo lo siguen pasando, por ejemplo, la receta, las abuelitas o el abuelito, cuando uno tiene acá, oye, mira, si siembras así, así, en esta temporada te va a pasar esto y eso. Pues es exactamente lo mismo. Entonces,
estaban todas las casas, todas las estructuras estaban bien orientadas, a diferencia de ahorita, que hay edificios en donde no les pega el sol ni por equivocación, Y dice, bueno, ¿dónde quedó el principio? Entonces, bueno, se creó mucha información, se perdió mucha porque, bueno, cuando llegaron, decimos que era la intención de destruir todo lo que había. En aquella época también las que tenían mucha libertad, o sea, mucha libertad entre comillas, mucha libertad en cuanto a educación, eran las mujeres. Las mujeres no tenían voz, muchas, pero no tenían voz. O sea, era salvo en la cultura maya, ahí sí había la famosa reina roja, que sí tenía el poder, aparentemente porque fue la mamá de Pacal, la que la señora tuvo un poder impresionante, ¿no? Entonces, pero siempre eran las que se comentaba, se decía, les pregúntale, asesórate por las señoras. Y por ejemplo, decíamos Malinche es una persona que sabía hablar náhuatl, totonaca, algo de maya. Es una persona que ahorita sabe hablar inglés, francés, español, ¿no? Entonces, han sido, la iglesia se ha encargado de denostar las actividades de las mujeres, mucho. Y aquí sí me voy a aventar mi speech, me van a disculpar, pero, por ejemplo, otro ejemplo clásico y muy maltratado por la historia es María Magdalena. María Magdalena, que todo el mundo, la iglesia en particular, es que dicen que era una prostituta, que era así. No, momento. María Magdalena es una mujer muy culta, muy culta. Digo, obviamente decía, sabía arameo. ¿Por qué era lo que se hablaba en aquella época? Es como decir, oye, sabe hablar español. O sea, amigo, vivo en México, sí hablar español. Bien. Pero sabía hablar griego. Y en aquella época lo mejor que podía existir en el mundo es hablar griego. Ahorita es como hablar griego y latín. Se le va a abrir la puerta de todo el universo a usted. Entonces era una mujer que el papá se dedicó en cultivarla y ella también lo permitió. O sea, sí, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces cuando conoce a un Jesús que viene con otras ideas, otras cosas, y tiene un tema de conversación, es importante. Mucha gente y muchos varones, a veces, no todos, y ustedes y mucho menos, pero muchos varones durante la historia se van a buscar una mujer que sepa menos que yo. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad máxima y no puede haber alguien que sepa más. Por eso alguien cuando sabe más y se enfrenta a los varones, así como, ah, no, esta es una desgraciada, esta es una prostituta, porque no es lo único que saben decir. Entonces, ese es un conflicto que se ha generado históricamente, ¿eh? Históricamente, porque la humanidad así lo ha permitido, porque la iglesia lo ha permitido. No ha dicho la verdad de María Magdalena. Hay por ahí la versión de que sí se casó con Jesús y tuvo hijos. Ahí están los libros, la información del Código Da Vinci. Aparentemente es verdad. Para saber, no sé, la iglesia ha tenido toda la información y es impresionante. Cuando uno pudiera ir a los libros, al Museo de Prado de Información, tienen la iglesia tiene los textos originales de Galileo y los tienen en el Vaticano. Tienen los textos originales de Sor Juana Inés de la Cruz y los tienen en el Vaticano. ¿Qué carajos hacen esos documentos en el Vaticano? Entonces, no, ¿qué está pasando? Y sobre todo las mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres ahorita se están reconociendo? La que parte de la gente que llegó para hacer el aterrizaje en Marte son mujeres, es una colombiana. Oigan, qué gusto, ¿no? María Curie, hasta hace poco la acaban de reconocer como tal. Simone de Beauvoir, ah, no, el que le escribió el libro fue su marido, el Jean-Paul Sartre. No,
O sea, las mujeres también pensamos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar ingeniería hace un ratito, más de 30 años, nada más éramos 5 mujeres, por ejemplo. Y siempre decían, ay, seguramente vienes aquí porque has de estar muy fea y vas a buscar tu marido ingeniero. No, ¿qué creen que no? Afortunadamente no es mi mentalidad. Entonces, era imposible así como que las mujeres. Y ahorita, afortunadamente, hay un montón de mujeres estudiando ingeniería y hay un montón de mujeres trabajando en obra. No a todo el mundo le gusta la obra, sí, claro. Es pesada, es complicada. A lo mejor para veces las mujeres es un poquito más pesado estar trabajando en una oficina calculando estructuras, mecánicas, no sé, oficina. Pero sí es complicado. La anda para arriba, para abajo, sube, bajas. Luego a veces, por ejemplo, no es sanitario. Y me acuerdo cuando yo estudiaba teníamos que pedirle a las maestras que nos prestaran su llave de los sanitarios. Porque éramos 5 mujeres. Así como, ¿y dónde va? O teníamos que ir hasta ingeniería química, a ir al baño, así como que pucha. Y acá que llego, no, bueno, ya pasó una tragedia aquí. Entonces, se han roto muchos estereotipos. O sea, como la niña nada más puede jugar con muñequitas, no sé, la niña puede jugar con características. Le gustan los camiones, le gustan las carreteras. Entonces, hemos avanzado mucho, no como quisiéramos, desafortunadamente. Otra de las más maltratadas es, por ejemplo, Malinche. No existía en aquella época un estado, un país como tal. Ustedes ya llevaron problemas socioeconómicos de México, creo que se llama, sociología, en la que no había un estado, había un imperio que era el mexica, había un imperio que era el de Tlaxcala, había los zapotecas, estaban los incas, estaban los mayas, pues cada quien era responsable de ello. No existía México como tal. Entonces, cuando dicen traicionaron a su gente, no, espérame. Y yo vuelvo a decirlo por sobrevivencia. O sea, si el que manda viene cada ratito, me hostiga, se lleva a mi familia, a mis hijas y demás, y yo tengo que decir que sí le creo a él, que creo todo lo que quiere, que me está pidiendo especies o algo para poder sobrevivir, se las voy a dar. A lo mejor después voy a crear mis ejércitos, sí, claro, por supuesto. Pero esto ha sido toda la vida y en toda la humanidad, es sobrevivencia. Entonces, si a ella la invaden su territorio, y generalmente a las hijas que son princesas, tienen cierto rango de nobleza, pues son botín. Las mujeres siempre hemos sido botín de guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora tú te voy a vender para humillarte a ti, te voy a vender con fulano, con mengano. Y lo que me den, me van a dar una bola de cacao, suficiente, no vales más. Igual aquí te voy a pagar menos. ¿Por qué? Porque las mujeres seguramente no piensan. Decía Sor Juana, ¿y qué hago? ¿Por qué mundo te dedicas a perseguirme? Si lo único que quiero es aprender y conocer. Entonces, pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hace ella? Se adapta, sobrevive. Y ella evitó, leyendo ya la historia de ella, se adapta a uno y ve que ella evitó todavía mucha más, ¿sabes? Claro, ella fue la intérprete, pero yo también interpreto como yo entiendo, cómo debo de interpretar muchas cosas. Había que interpretar bien muchas cosas. Y ella evitó muchas masacres más. En el libro de Bernal Díaz del Castillo, creo que se mencionan 2 o 3 veces a Malinche, mucho, y la señora hizo barbaridades para ayudar a la gente. Ella ayudó y apoyó el Consejo de Indias. Eso no lo dice la historia, eso lo descubre uno cuando se pone a estudiar esas cosas. Fue maltratada por Cortés y claro, después se la llevó a vivir, todos ellos se fueron a vivir hacia el lado de Coyoacán. ¿Por qué? Porque después de la conquista el olor a muerto era impresionante. Hasta que se fue yendo el olor y fueron quemando los cuerpos, es cuando fueron regresando de a poquito. Y todos conocemos Coyoacán y es un lugar hermosísimo, extraordinario. Entonces, ¿qué hacen? Se adaptan
las circunstancias. Y repasemos la historia de las mujeres, de todos, muchas les ha costado, generalmente a las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo. Los famosos tres, cuando se casan o se juntan, vamos a empezar piensos. Tienen que ustedes hacer de comer, hacer su quehacer diario, que los hombres también deberían de hacer, muchos no lo hacen. Hacer su quehacer, preparar su comida, irse a trabajar allá, regresar, barrer, trapear, hacer todo. Oiga, espérense, y el señor está sentado viendo la tele de fútbol, y pásame una chela y échate una botana. Espérate, pues si todos trabajamos igual, ¿no? Entonces, yo creo que la revaloración de las mujeres es importante. Desafortunadamente luego hay algunas compañeras que yo digo, hijo, por eso nos tratan como nos tratan, caramba. Pégame, pero no me dejes, ¿no? Entonces, digo, obviamente viene desde cosas atrás porque no nos revaloramos, vamos a decirlo así, ¿no? A ver, no me quieres, ya andas con otra persona, pues ya llega, ¿no? No se puede suceder todo en la vida, ¿no? Pero bueno, es parte de esa historia, es conocer lo que hemos hecho. En este caso, la cultura mexicana le da un valor muy bueno, muy importante a las mujeres. Ellas eran las que educaban a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Hay un proverbio africano que dice que educa a una mujer y educarás al mundo. Y las que desafortunadamente hacemos machismo, hacemos machistas, somos las mujeres. Porque el clásico de, no te comas eso porque es para robar. No, a ver, creo que ya esta generación y la que viene atrás, o venía delante de ustedes también, ya entendieron muchas cosas. Ahora desafortunadamente los dos tienen que salir a trabajar, ya ha habido infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hemos progresado, estamos retomando muchas cosas. La historia, la arqueología, el conocimiento nos lleva a reevaluar muchas cosas, nuestra identidad como personas, como seres pensantes. Y yo creo que antes de juzgar, así con cabeza, platicame de qué se trata y vamos a tratar de ser, como dicen ustedes, muy open mind, ¿no? O sea, vamos a entender muchas cosas, vamos a revalorarnos. Y yo siempre he dicho con mis amigos que tenemos dos pies. Yo tengo, mi pie izquierdo es indígena y mi pie derecho es español. Y el pie izquierdo es indígena porque dice hasta el corazón. Entonces, yo en lo personal, muy personal, yo así pienso, somos producto de varios, de esa conquista brutal. No sabemos antes en el caso particular de Oaxaca, fue también una conquista muy fuerte de los mexicas contra los zapotecas. Hubo una alianza ahí con Donají y bueno, cosas que sucedieron. Entonces, desde ahí viene la primera mezcla. Y después viene la segunda mezcla con los españoles. Entonces, nos conquistaron, bueno, de una manera brutal, sí, claro, de una manera brutal. Pero pues, esto era inevitable, se pudo haber hecho de otra manera, sí, claro, por supuesto. Ha habido otro tipo de conquistas, digo yo. Por ejemplo, cuando fue la época de Franco, en los, de Franco, no recuerdo ahorita 1900 cacho, en el siglo pasado, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, Franco mató, torturó a mucha gente y muchos españoles vinieron a México, pidieron asilo político y pidieron los famosos niños de Morelia, que era en la época de Lázaro Cárdenas. Entonces, pero viene gente de otro estilo, nada que ver con Hernán Cortés. Llegó un León Felipe, llegaron muchos arquitectos españoles muy buenos, muchos ingenieros, muchos escritores, poetas. En su momento se supone que iba a venir García Lorca a México, lo mataron antes de tiempo. Entonces, wow, qué fuerte.
Y eso a México le aportó cosas más que valiosas. Y esa fue para mí otra conquista. Esta es una conquista de conocimientos, ¿no? Entonces, fue otro asunto. Aquí denotó muchas cosas. En la época de Juan Rulfo, vamos, se nota el crecimiento que hubo. Y por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con unos españoles extraordinarios, platicando con ellos al principio, así como, oye, es que ese maldito Cortés, no, es un desgraciado. Y ellos, por ejemplo, estaban sumamente agradecidos con México porque México le abrió la puerta, les dio la oportunidad. Claro, a lo mejor las condiciones fueron diferentes, no vinieron a conquistar, les abrimos la puerta, a riesgo de que es lo que podía suceder, ¿no? Por supuesto. Pero fue gente sumamente agradecida y yo trabajé mucho en el ingeniero, muy bueno, español, muy buen trabajador. Y aprendimos mucho, llamaba a México por sobre todas las cosas, ¿no? De hecho, el señor se murió y se quedó aquí, no se quiso regresar a España. Entonces, así como hay muchos, hay otros no tanto. Tenemos la tradición, vamos a decirlo así, de que el que conoce México, se siente fascinado, ¿no? Así como, no, hay otra maravilla. Y a veces se nos olvida la belleza que tiene nuestra ciudad y nuestra gente. A veces reconocemos la Ciudad de México, nuestra cultura prehispánica, porfiriana, no hispana, porque tiene que venir alguien del extranjero o de provincia. Y cuando vienen, por ejemplo, mis parientes, oye, vamos a conocer el Templo Mayor. Y a veces, no, vamos, acompañémoslo y veamos con qué emoción hablan. Sobre todo, si alguna vez toca, oye, es que aquí estaba el palacio de José Manuel. Ahora se ha descubierto que el palacio de Axayacat estaba lo que ahora está en el Monte Piedad. Toda esa cuadrota era la casa de Axayacat. ¿Dónde gobernaban? ¿Dónde daban las instrucciones? Sí, claro, era palacio. Claro, palacio. Era el palacio real. Entonces, catedral costó más de 100 años en construirse. Impresionante, 100 años. Todo el mundo pide. Tu misión cuando llegan los virreyes termina catedral. Oye, sí, pero hay que hacerlo. Sí, pero termina catedral. Oye, es que llueve mucho en la ciudad. Claro, estamos en un valle, estamos en un lago. Se inundaba. Eso, y se sigue inundando, ¿eh? Ahorita no lo hemos visto a lo mejor, pero se sigue inundando mucho en la Ciudad de México. De ahí que se hayan hecho el drenaje profundo, el drenaje semiprofundo, el TEO. ¿Por qué? Porque vivimos en un lago. Ya nos hemos encargado de secarlo, sí, ya nos hemos encargado de secarlo. Pero bueno, seguimos viviendo en un lago. Y tenemos las zonas de transición, mecánica del suelo, nos dice en dónde está esto, no está el otro, bla, 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 bla. Varias, ¿no? Entonces, sí es importante que no se nos olvide eso, de dónde venimos. Teníamos unos ingenieros hidráulicos extraordinarios, eran muy buenos constructores. No nada más sacrificábamos y hacíamos, no sé, otro tipo de actividades, ¿no? O sea, no, también hacíamos ingeniería, observábamos el cielo, teníamos conocimiento. No teníamos libros como tales, no, porque no los conocíamos. Teníamos códices, teníamos información, teníamos un código de ética impresionantemente bien. Llegan aquellos y la traición era tan común entre nosotros, tan común, que eso desafortunadamente no nos ha heredado. Entonces, tenemos de todo, conocemos, hemos ido desarrollándonos más. Todos somos mestizos, seguramente todos somos mestizos. Pero, por ejemplo, hay cosas también maravillosas en la época de Porfirio Díaz. El ángel de la independencia es en la época de Porfirio. En aquella época no había tanto ingeniero, sino eran arquitectos. Y el arquitecto era arquitecto, ingeniero, escultor, pintor, pues eran todo, ¿no? Eran todo como Da Vinci, ¿no? Entonces, el ángel de la independencia, que era el arquitecto Rivas Mercado,
que hizo una casa que está por la Guerrero, en donde es una casa con cuestiones prehispánicas. El arquitecto Barragán tiene muchas de las estructuras a base de cultura prehispánica. Entonces, tenemos las raíces ahí. Paseo de la Reforma se llamaba antes el Paseo de la Reina, porque era cuando llegó Maximiliano y se llamaba el Paseo de la Reina, que desembocaba en el Castillo de Chapultepec y llegaba hasta Palacio Nacional, lo que es Palacio Nacional. Después, por darle en la torre, que se llama Paseo de la Reforma, por Benito Juárez, o sea, al final fue igual karma, ¿no? Okay, bien. Pero hay tanta historia aquí que yo creo que lo menos que podemos sentir es sumamente orgullosos de tener lo que tenemos desde las épocas prehispánicas. Por ejemplo, el Ángel fue de las primeras estructuras que se hicieron ya a base de pilotes, y son pilotes de madera. Hubo un imbécil por ahí que dijo que eran muchos pilotes y quitó. Se reforzó después, pero bueno, y de veras, un imbécil que quitó muchos pilotos. O sea, porque son muchos, o sea, no, por Dios, no puede ser uno. Pero bueno, ya hemos visto cómo el mejor ejemplo de cómo la ciudad se ha hundido es el Palacio, es el Ángel de la Independencia. Ahí se nota mucho. Otros en el edificio que está para subir a 16 de septiembre, Madero, que es el Banco de México, creo que se llama. Ahí también se nota cómo nos hemos hundido, no subido, cómo nos hemos hundido. Bellas Artes es otra, la misma catedral con lo que los españoles destruyeron el Templo Mayor, con eso mismo construyeron Palacio Nacional y se construyó la catedral. Es karma, al final de cuentas ahí decían ellos, sacrificio, ¿no? Sí, es un sacrificio, totalmente. Entonces, bueno, esas, recordemos pues que no nos sintamos menos porque a lo mejor en Dubái están construyendo, sí, qué bueno, o sea, ¿quién no quisiera trabajar ahí? Pues recordemos que venimos de una tradición de ingeniería muy buena, una ingeniería hidráulica extraordinaria. Fuimos unos extraordinarios constructores, los mexicas, los incas, los mayas, los zapotecas, los tlaxcaltecas, los totonacas, esas cabezas olmecas, por Dios, qué belleza. O sea, Teotihuacán, la famosa ciudad de los dioses, donde los hombres se hacen Dios. Ya ha habido infinidad de teorías que la calzada de los muertos es por donde aterrizaban los ovnis y todo. Bueno, me queda claro que no podemos ser los únicos en este universo. Sería demasiada arrogancia que fuéramos los únicos. No, claro, debe de haber más, muchos más avanzados. Sí, claro, porque si han venido aquí con naves espaciales o algo, claro, debe de haber más. ¿Cómo serán? Pues, quién sabe, no estamos apenas investigando qué es lo que está sucediendo en otros lugares. Digo, hay películas fantasiosas, por supuesto, pero a mí se me hace quitarle mucho mérito. Por ejemplo, es que por qué aterrizaban y todos. Por ahí hubo una vez un programa, dice, es que hicieron una vez un congreso intergaláctico. Un congreso intergaláctico. Si a veces en clase, cuando estamos reunidos, todo el consejo, en la S, no nos ponemos de acuerdo en cosas tan simples como cómo calificar, cómo evaluar, les tocará cuando ustedes estén trabajando. Oye, mira, vamos a hacer este procedimiento con este y este. Ah, no, fíjate que no, el nuevo es este y este. Y les va a costar trabajo unificarse y hablamos el mismo idioma de ingeniería. Imagínense un congreso intergaláctico. Yo me imagino a alguien de otra galaxia. ¿Saben qué? Ustedes terrícolas van a construir las pirámides de este estilo, ¿eh? Y les voy a dar una clase de mecánica de suelo. Por Dios, no puede ser. Dejémosle el mérito a nuestra gente, a nuestros antepasados. Equivale que ahorita, a lo mejor muchos millones de años después, no, fíjate que en el 2021 hubo una pandemia y estos idiotas salieron y estaban diciendo que la vacuna les va a generar comunismo. Y no hicieron nada, eran bien idiotas. Los edificios de estructura metálica los hicieron con máquinas o con una varita y en 15 minutos lo hacían. No, por Dios, es quitarnos nuestro crédito, ¿no?
Yo pienso que eso no puede ser, no devaluemos nuestra ingeniería, nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, ingeniería, es importante el conocimiento. Digo, no, a alguien que le guste, pues póngase a leer. De verdad, hay mucha información muy valiosa. Luego les voy a enseñar la próxima clase algunos documentos que tengo por ahí. Pero es interesante, pues, a final de cuentas, ¿no? Entonces, esta clase nada más es como para reevaluarnos como ingenieros. Ustedes ya van para afuera. Y para que cuando alguien le diga, es que no sabes, no, Marcos. Bueno, yo contestaría de otra manera. Entonces, no, a ver, te explico, te digo, o sea, no, que no tengamos todo el recurso para hacerlo, como los Emiratos Árabes, ok, pero tenemos ingeniería, tenemos creatividad, nuestra gente es muy creativa, nuestros albañiles son extraordinarios. A veces yo no sé cómo, oiga, maestro, tiene que treparse hasta allá arriba para hacer. Yo no sé cómo le hace el señor, pero cuando yo veo, ya está el señor trepado en mi sexto o séptimo piso de una estructura metálica, en donde nada más son 10, 15 centímetros que uno tiene que caminar, y el señor camina como si estuviera en el suelo. Y cuando nosotros nos subimos, obviamente el señor tiene que subir con arnés y todo, nosotros subimos, créanme que estoy bajando yo la corte celestial para que no vaya a tropezar. Claro, seguramente no me mato, si me lastimo, pero yo vengo con un pavor y estos parecen changos. Están trepados, sueldan, hacen, todavía se dan el lujo de sacarse selfies, lo cual está prohibido, pero están sacando selfies y se los voy a enseñar, en donde están poniendo de que estoy en el piso 24, a ver, ¿quién se avienta este trompista? No, pues, ¿sabe qué? Gracias, yo le confío, le creo, es gente muy valiosa. A lo mejor no saben leer y escribir todo bien, pero es gente muy valiosa, saben mucho. Y yo creo que ahora que ustedes, si es que llegan a trabajar en construcción, les gusta construcción, se van a dar cuenta qué tan valiosa es nuestra gente y revalorarla, de verdad, porque luego no pasa de que, pues es que somos albañiles. Sí, pero sin ellos no crecemos. Nosotros tenemos la técnica, la ingeniería, el conocimiento, sabemos calcular, cuantificar, hacer la planeación, programación y todo lo que quieran. Pero el que se parte los sitios, se parte el lomo para construir, son ellos. Nosotros no nos subimos a soldar, ni a atornillar, ni a remachar. A lo mejor lo haré una vez para ver qué se siente. Una vez, 2 veces, pues no lo hago todos los días. Me voy a subir a la máquina para ver cómo se siente, para trabajar en una retro, en un camión, un rato. Después de un rato le van a doler a usted porque no, ese señor trabaja todo el día en eso. Entonces, revalorémonos nosotros, ingenieros, nuestra identidad, nuestra cultura, siéntanse sumamente orgullosos de la cultura que traemos, de la ingeniería prehispánica que viene atrás. ¿Sabe? Chicos, le dejamos ahí algún comentario. Esto ya se va a acabar y nos veríamos el jueves. ¿Sabe? Sí, profesora, está bien. No, 9:30 para que me den chance de salir de la otra, ¿no? Por favor. Sí, generalmente vamos a procurar Sí, profe. 9:30, ¿no? Por favor. Y ahorita también para que a la clase que sigue tengan tiempo, ¿va? Sí, profesor. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense mucho, Por favor. Gracias, Gracias, profesor. igualmente. profesora. Buen día. Jueves. Igualmente, Gracias, buen día. igualmente.